Aprende en casa. Orientaciones para fortalecer las estrategias de educación a distancia durante la emergencia por COVID-19. Contenido o índice. 1. Conocer la estrategia Aprende en casa. 2. Capacitación para maestras y maestros del Sistema Educativo Nacional. 3. Continuar con el plan de actividades para aprender en casa. 4. Identificar los recursos a los que se pueden acceder las alumnas y alumnos en casa. 5. Priorizar las habilidades básicas para el aprendizaje. 6. Privilegiar actividades recreativas. 7. Dar seguimiento al aprendizaje en casa. 8. Integrar una carpeta de experiencias. Maestros, este documento en Nuevo León nos lo envía el profesor Carlos Caleb, que es nuestro director de educación especial. Lo envían a todo el personal de educación especial del estado de Nuevo León, para USAER, para CAM, para UAP, para todos los servicios que se ofrecen. Y este documento, pues, anda circulando en otros estados. Yo lo quiero compartir, ya lo subrayamos, ya lo leímos, ya se le dio lectura, ya lo leímos. En el anexo 1, que es la programación de Aprende en Casa, viene por semanas. Y en el anexo 2 son los recursos en línea para niñas, niños, adolescentes y sus familias. Son puros links para que ingresen ahí y obtengan la información que requieren. Nos vamos a ir directamente a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, a lo que tenemos ya subrayado. La introducción la dejamos, no la leemos porque viene lo que ya sabemos desde el 30 de marzo que pasó. Ya sabemos lo de la cuarentena, ya sabemos por qué. Nos brincamos toda esa parte y nos vamos directamente al punto 1. En la parte final de la introducción, este documento presenta las características generales de la estrategia Aprende en Casa, que es el resultado del trabajo de coordinación y suma de esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, para dar continuidad al desarrollo y adquisición de aprendizajes de las alumnas y alumnos con el acompañamiento de sus familias, las maestras y los maestros. Muy bien. Una última reflexión en este punto: el éxito del plan de aprendizaje en casa no depende de si tienen tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital o no. Más bien depende de que cada actividad que se proponga tenga una intención didáctica clara y asequible, dirigida a favorecer el aprendizaje no solo de las áreas de conocimiento, sino también de los campos de desarrollo personal y social, como son la apreciación artística, la activación física, la salud emocional, entre otros, y que tanto las niñas, niños y adolescentes como sus familias encuentren en las actividades oportunidades que les ayuden a vivir este momento de una mejor manera. Ok, de los 8 puntos va el 1, conocer la estrategia Aprende en Casa. Maestros, conocer la estrategia Aprende en Casa. Aprende en Casa se apoya en estrategias pedagógicas dirigidas a fortalecer los aprendizajes esperados considerados fundamentales, los cuales fueron cuidadosamente seleccionados del plan y los programas de estudio de cada asignatura, de cada grado y de cada nivel educativo. A partir de esta selección se elaboraron un conjunto de contenidos educativos para ser difundidos a través de radio, televisión e internet, para que las niñas, niños y adolescentes accedan a ellos y de esta manera compensar las oportunidades de aprendizaje ante el cierre de clases derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19. Los aprendizajes esperados fueron cuidadosamente seleccionados del plan y los programas de estudio de cada asignatura, de cada grado y de cada nivel. Nos vamos al enlace. Dice, adicionalmente se diseñó el sitio de internet Aprende en Casa,
https://aprendeencasa.ce.gov.mx. Ustedes acceden a ese enlace y en este sitio se incluyen contenidos y actividades digitales alineadas y articuladas a la programación de televisión, así como recursos adicionales que permitirán el desarrollo y fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales. Este sitio web puede consultarse también a través de telefonía móvil. Entre los recursos para Aprende en Casa se encuentran actividades vinculadas al plan y programas de estudio, los libros de texto gratuito y plataformas o micrositios desarrollados por el sector privado. No vamos a ahondar, pero estos son los recursos que se encuentran para el programa Aprende en Casa. Aparte de que, bueno, hay radio y hay televisión, hay internet. Dice, será necesario ofrecer sencillas recomendaciones a los educandos y sus familias de lo que necesitan tener a la mano para que esta experiencia educativa sea más eficiente. Por ejemplo, tienen que conocer los horarios de la programación y prepararse para atenderla. Destinar de manera prioritaria el uso de los dispositivos electrónicos disponibles en el hogar a las niñas, niños y adolescentes a fin de que puedan acceder a los contenidos educativos. Si es posible, prever turnos cuando hay más de un hijo en casa. Prepararse para revisar los contenidos educativos procurando un lugar en la casa para esta actividad y en lo posible donde no haya ruidos o distractores para niñas, niños y adolescentes, y tener a la mano un cuaderno y lápices para anotar lo que consideren necesario. Revisar al final del día cómo fue su experiencia y lo que podrían prever para mejorarla. Finalmente, las maestras y los maestros pueden destinar tiempo para explorar esos recursos, seleccionar e incorporar al plan de actividades para aprender en casa que diseñen para su grupo de alumnos y alumnos, aquellos que se adecúen a las condiciones de sus estudiantes, sus avances y características, así como los que contribuyen a favorecer el trabajo colaborativo de docentes, directores y supervisores. Maestros, nos vamos al 2. Capacitación para maestras y maestros del Sistema Educativo Nacional. Viene un link, http://formación y capacitación digitales.televisioneducativa.gov.mx. En ese link, ustedes pueden entrar para que tengan la información. Dice que de igual forma la SEP, en coordinación con las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, con el apoyo de organismos privados, han acordado impulsar la educación a distancia, la cual forma parte de Aprende en Casa y considera, entre otros componentes, la capacitación para el uso y provisión de herramientas tecnológicas para la organización y comunicación entre maestras, maestros, estudiantes y padres de familia, como Google, Microsoft, Facebook, Fundación Carlos Slim, entre otras, que se han sumado al esfuerzo educativo de manera gratuita durante la contingencia. Aquí hago un paréntesis y quiero decirles que al menos un servidor, hoy hicimos la prueba con videollamadas, pero usando Messenger, del Facebook, usando Messenger. La aplicación Messenger solamente puede uno participar con 8 integrantes. Si en mi centro de trabajo somos 12 compañeros, 7 docentes, 3 del equipo de apoyo y el asistente director y un servidor como director, entonces somos 12 compañeros. En este caso hice 2 grupos en Messenger, 2 grupos. Un grupo con el director y los 7 docentes y otro grupo con el director, los 3 de apoyo y el asistente. Entonces somos 5. En el grupo de Messenger se llama USAER 35 docentes y USAER 35 de apoyo. Y nos funcionó. Quiero decirles que no fue necesario para efectos de conferencias o reunión virtual con el personal, no para dar clase, para efectos de reunión virtual con el personal, para una sesión de consejo técnico o algo, no fue
necesario usar otra aplicación. Con lo que tenemos a la mano, que es el Facebook y el Messenger, con eso la hicimos. Aquí estamos. La compañera Elsa Zamora, Brenda, que es de Trabajo Social, Daniela, que es de Comunicación, y no, nada más me faltó la compañera Tania, que es la psicóloga, no la pudimos localizar, pero hicimos la prueba, funcionó el Messenger, un grupo con el equipo de apoyo y otro grupo con los docentes, que damos atención a las escuelas de primaria y secundaria. No fue necesario bajar otra aplicación. En el Zoom, cuando muchos te dejan usar, te dejan trabajar 40 minutos y si te pasas te cobran. Y en Messenger no hay límite de tiempo y no hay cobro. Solamente hasta ahorita 8 personas. Pero ya va a llegar en unas semanas más la aplicación en Messenger para hasta 50 personas. Eso lo declaró o lo comentó Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, en un video en vivo. Entonces ya nos funcionó, al menos para mí, el Messenger para trabajar con conferencias o con videollamadas con el personal de mi USAER, pero en 2 grupos, uno con los docentes y otro con el personal de apoyo. La asistente del director va en los 2 grupos igual que un servidor. Ok, muy bien, eso es lo bueno de esta red, del Facebook y del Messenger, que no nos ponen límites de tiempo y no nos ponen precio. Solamente la cantidad de participantes, hasta ahorita 8, pero va a llegar la aplicación en que vas a poder tener hasta 50 participantes en Messenger. Le seguimos aquí. Dice, muy bien, nos quedamos aquí. A través de la televisión se proporcionarán segmentos formativos que fomentan la reflexión, el aprendizaje y el pensamiento crítico de docentes, directivos y supervisores de educación básica. Los segmentos tendrán una duración de 4 horas diarias y abordarán contenidos transversales como aprendizaje colaborativo, creatividad, autoestima y estrategias de seguimiento al aprendizaje. A partir del 21 de abril, que fue este martes, del 2020 estarán disponibles los recursos digitales elaborados por los estados para la capacitación docente en el portal de aprendeencasa.c.gov.mx. Maestros, nos vamos al número 3. De 8 vamos en el 3. Continuar con el plan de actividades para atender en casa. Se sugiere que las maestras y los maestros, en la medida de sus posibilidades, implementen estrategias o acciones que les permitan conocer en qué condiciones se encuentran sus alumnas y alumnos y las familias. Saber con qué herramientas o recursos cuentan para continuar con el plan de actividades para aprender en casa. Se recomienda que las maestras y los maestros que tuvieron la oportunidad de hacer un seguimiento del trabajo que realizaron sus alumnos y alumnos valoren lo siguiente. A. ¿Cómo respondieron las alumnas, alumnos y sus familias? ¿Los estudiantes pudieron realizar las actividades? ¿Contaron con apoyo en su casa para realizarlas? ¿Contaron con los recursos materiales y tecnológicos para llevarlas a cabo? ¿Resolvieron las actividades de manera eficaz a pesar de que les representaran retos? ¿Cuál es la opinión de las familias sobre las actividades propuestas? B. ¿Cómo funcionó el seguimiento de los docentes? ¿Pudieron dar seguimiento al trabajo de las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo vivieron las actividades a distancia? ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron? Dos grupos de preguntas. ¿Cómo respondieron las alumnas, alumnos y sus familias? ¿Y cómo funcionó el seguimiento de los docentes? Esto se refiere al trabajo que realizaron alumnos y alumnos en casa. ¿Cómo fue? Ok, dice, el nuevo plan de aprendizaje en casa debe enriquecerse con nuevas actividades, más y mejor recursos y diferentes mecanismos de seguimiento, de tal manera que los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes continúen su curso de la mejor manera posible. En su nuevo plan de aprendizaje en casa, consideren los recursos que se ofrecen en la estrategia Aprende en Casa. Esos recursos de la estrategia Aprende en Casa son los primeros que vimos
Aquí, los recursos son estos. Actividades vinculadas al plan y programas de estudio, libros de texto gratuito, plataformas o micrositios desarrollados por el sector privado. Esos son los recursos del programa Aprende en Casa, que son los que nos están pidiendo en el punto 3. Nos vamos al punto 4. Identificar los recursos a los que pueden acceder sus alumnos y alumnos en casa. Ah, caray, yo creo que eso ya lo vimos. No. Dice, es muy importante que cada colectivo docente considere como punto de partida los recursos con los que cuentan los miembros de la comunidad escolar, para realizar el plan de aprendizaje en casa. No podríamos decir que hay dos escuelas que tengan las mismas condiciones. Tal vez podríamos encontrar muchas similitudes entre ellas, pero la singularidad de cada una está dada por sus integrantes, el personal directivo, docente y de apoyo, las alumnas, alumnos y las familias, sus experiencias, trayectorias y sus condiciones de vida. Completamente de acuerdo. En un escenario donde las familias de los alumnos y los alumnos no cuenten con todas las tecnologías de la información y la comunicación y solo disponen de radio y televisión, el plan de trabajo puede contemplar actividades derivadas de los programas de televisión educativa y de los libros de texto. Los propios maestros, ya que son ellos los que conocen mejor las características de sus alumnos y alumnos, pueden ofrecerles actividades más pertinentes y acordes a sus necesidades. Esto solo en caso de que dispongan de radio y televisión. El otro escenario posible es que las niñas, niños y adolescentes no cuenten ni con radio ni televisión. Aquí los libros de texto y los recursos impresos que los maestros puedan diseñar, así como los materiales que las autoridades educativas locales puedan editar, imprimir y distribuir para las niñas y los niños y adolescentes durante la emergencia, son fundamentales para garantizar que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera. Esto es, en caso de que no cuenten ni con radio ni con televisión. El escenario en el que docentes, estudiantes y familias cuenten con tecnologías de la información y la comunicación permitirá aprovechar una gran cantidad de recursos en línea que han sido elaborados para esta situación de emergencia, así como de otros desarrollados desde hace varios años por la Secretaría de Educación Pública, universidades, instituciones de investigación, casas editoriales, fundaciones y organismos de la sociedad civil, entre otros. Esto es en el caso de que los estudiantes y familias cuenten con las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, con radios, con televisiones y con conexión a Internet. A eso se refiere. Dice, en este tercer escenario, el plan de aprendizaje en casa puede contemplar actividades en línea, programas de televisión educativa, actividades de libro de texto o de ficheros o actividades elaboradas por los propios maestros, en caso de que cuenten con las tecnologías de la información y la comunicación, con radio, con televisión y con conectividad a Internet. Nos vamos al punto, bueno, dice, los supervisores, directores y docentes pueden aprovechar este tiempo que no atienden directamente a las o los estudiantes para realizar sesiones de trabajo a distancia, videoconferencias, chats o llamadas telefónicas para difundir información oportuna a todos los integrantes del colectivo, organizarse, intercambiar puntos de vista sobre las planeaciones y apoyarse mutuamente en favor de la continuidad del aprendizaje de sus alumnas y alumnos. En el caso de la SUSAER o en el caso de mi SUSAER, bueno, ya nos hicimos de la herramienta más práctica, más fácil, más accesible, el Messenger, las videollamadas o videoconferencias con Messenger. Eso sí, tuvimos que hacer 2 grupos porque no me deja más de 8, pero como somos 12, pues hicimos uno de 8 y otro de 5, de 6, porque el director y el asistente del director va en los 2 grupos.
Nos vamos al punto 5, dice priorizar las habilidades básicas para el aprendizaje. Se recomienda priorizar las habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático, porque estas permiten desarrollar competencias no solo para el estudio, sino para el aprendizaje permanente y la participación. Los aprendizajes esperados de lengua materna y matemáticas contribuyen a desarrollar las capacidades de las niñas, niños y adolescentes de aprender a aprender, es decir, conocer su realidad, interpretarla, acceder a nuevos conocimientos, contrastar su punto de vista con información nueva y controlar su propio aprendizaje. Bueno, hay que priorizar habilidades de lectura, de escritura y pensamiento matemático. Maestros, ¿cuáles son? Cada quien haga uso de su experiencia y o investiguen cuáles son estos aprendizajes esperados relacionados más que nada con habilidades de lectura, escritura y pensamiento matemático, que es el punto 5 donde dice priorizar las habilidades básicas para el aprendizaje. Ya saben, lectura, escritura o leer, escribir y resolver problemas hablando de matemáticas. Nos vamos al punto 6, dice privilegiar actividades recreativas. Es importante privilegiar las actividades de carácter recreativo y que incentiven el interés de las alumnas y alumnos por lo que se hace, en lugar de incluir únicamente actividades rutinarias, centradas en completar información, por lo que se recomienda diseñar actividades que tengan una estructura clara y sencilla para que las niñas, niños y adolescentes puedan realizarlas por sí mismos y solo requieran el acompañamiento de su familia. 2. Que sean concisas, a fin de que las niñas, niños y adolescentes tengan tiempo para descansar, convivir en familia, hacer ejercicio, alimentarse e hidratarse, jugar y participar en los quehaceres del hogar conforme a su edad. Que sean variadas y requieran materiales mínimos adecuados a sus condiciones y contextos. Conviene incluir actividades para que las alumnas y alumnos fortalezcan sus conocimientos sobre el cuidado de la salud, la alimentación, la actividad física y las medidas de prevención ante la emergencia. Eso es muy importante, maestros. Hay que incluir actividades para que las alumnas y alumnos fortalezcan sus conocimientos sobre el cuidado de la salud, la alimentación, la actividad física y las medidas de prevención ante la emergencia. Quédate en casa, es la mejor medida de prevención. Quédate en casa. Nos vamos al punto 7, dar seguimiento al aprendizaje en casa. Las actividades propuestas en el plan de aprendizaje en casa pueden resultar útiles en el desarrollo de actitudes, habilidades y el dominio de contenidos para las y los estudiantes, pero ¿realmente están alcanzando su cometido? ¿Cómo saber si esto sucede? ¿Cómo saber? Es importante definir estrategias de seguimiento al aprendizaje en casa. Para ello se recomienda lo siguiente. Ahí va. ¿Cómo saber si los alumnos están aprendiendo en casa? ¿Cómo saber? Se recomienda lo siguiente. Establecer con claridad las tareas y la responsabilidad compartida de docentes, familias y estudiantes en el seguimiento de las actividades de aprendizaje en casa. Muy bien. Hay que establecer tareas claras y responsabilidades claras y compartidas de docentes, familias y estudiantes. Dice 2. Implementar estrategias de seguimiento innovadoras, creativas y que respondan a los recursos tecnológicos al alcance de los estudiantes y de la comunidad. 2. Implementar estrategias de seguimiento innovadoras, creativas y que respondan a los recursos tecnológicos al alcance de los estudiantes y de la comunidad. Aquí nos dice que hay que definir con claridad los propósitos de aprendizaje de las actividades con la finalidad de proporcionar una retroalimentación congruente con los mismos y enriquecedora para los estudiantes. Maestros, 3. No, ya no hay 3. Sí, 3. Fomentar ambientes o espacios de convivencia familiar pacífica, inclusiva y democrática. Aquí nos dice que es recomendable fomentar ambientes y espacios de convivencia familiar pacífica, inclusiva y democrática, determinantes para un adecuado desarrollo socioemocional de cada uno de los integrantes de la familia. Algunas acciones que favorezcan una solución pacífica de conflictos pueden ser recordar que la familia es un equipo en el que todos sus integrantes deben colaborar. Hay que utilizar el diálogo. Para eso se necesita respetar los turnos al hablar, no hablar todos a la vez, puesto que esto dificulta la escucha atenta al que está hablando.
Es necesario dejar que expresen libremente sus emociones y pensamientos, sin alzar la voz ni hacer uso de insultos. Hay que pensar detenidamente lo que se va a decir antes de responder, no juzgar al interlocutor, sino realmente escuchar lo que él o ella están diciendo. 3. Permitir que las niñas, niños y adolescentes expresen libremente sus emociones, brindando un espacio exclusivo para ello e incluso utilizando alguna actividad recreativa como el dibujo, la pintura, la música, etc. Maestros, 8, último punto, integrar una carpeta de experiencias del aprendizaje en casa. Para la conformación de la carpeta de experiencias es importante la participación de las y los estudiantes y de sus familias. Deben realizar las actividades propuestas y las familias deben apoyar a sus hijos, especialmente a los más pequeños. La integración de la carpeta o portafolio es importante que los docentes anticipen en lo posible los trabajos que pueden integrar la carpeta de experiencias. Y entre esas sugerencias o esas observaciones que hay que tener sobre los trabajos que van a integrar la carpeta de experiencias, bueno, dice 1, respuestas a las preguntas que ven y se realizan en la televisión. 2, trabajos de investigación. 3, trabajos escritos. 4, ejercicios matemáticos. 5, mapas conceptuales. 6, cuadros sinópticos, gráficos o dibujos. 7, videos, exposiciones en línea, etc. 8, registros de participaciones en videoconferencias, chats, blogs, círculos de lectura. Son algunas de las cosas que aquí nos están pidiendo que anticipemos en lo posible sobre los trabajos que pueden integrar o integrarse a la carpeta de expedientes. Es todo, maestros, es todo. Dice, los trabajos desarrollados por los educandos durante la emergencia podrán ser tomados en cuenta para la acreditación de los aprendizajes esperados de cada asignatura, grado o nivel educativo. Es fundamental que los docentes ofrezcan criterios puntuales a alumnas, alumnos y familias de lo que esperan que logren en las actividades de aprendizaje propuestos. Maestros, este es el documento que les quise compartir porque a nosotros en Nuevo León nos lo mandó al correo a los inspectores, supervisores y los supervisores a los directivos y los directivos al personal de educación especial en todo Nuevo León, estatal y federal, el documento que se llama Aprende en Casa, orientaciones para fortalecer las estrategias de educación a distancia durante la emergencia por COVID. Son 24 diapositivas de información y 24 diapositivas, bueno, son páginas, porque no es PowerPoint, son páginas. 24 páginas de información y 24 páginas entre los anexos 1 y 2. En el anexo 1 viene toda la programación. Aquí está, en el anexo 1 viene toda la programación de televisión Aprende en Casa y viene por semanas, bueno, por días. A partir del lunes 20 de abril vienen todos los grados, todos los aprendizajes esperados y los horarios que se van a trabajar. Ese documento, búsquenlo, bájenlo. Si alguien lo necesita y lo requiere, se comunican por Messenger y con gusto se los comparto ahí por Messenger. Y en el anexo 2 vienen los recursos en línea para niñas, niños y adolescentes en sus familias. Y viene el link de Aprende en Casa, el link de la Secretaría de Educación Básica, el link de Aprende 2.0, el link de Quedarnos en Casa también es divertido, el link de la OEI Contigo, la Organización de Estados Iberoamericanos, el link de Prueba TV, Google for Education, Ahora qué hacemos, Alas y Raíces. Bueno, vienen todos los links que les pueden ayudar para enriquecer el trabajo de Aprende en Casa. Aquí está la imagen, búsquenla, la comparto. Buenas noches, maestros, buenas noches.